México de mis amores. Bienvenidos a Presumiendo México te informa y te informa bien. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Ricardo Herrera Morfín para platicarnos de un evento que se va a realizar en Aguascalientes próximamente y también en general para platicarnos de la asociación que él preside, Crotalus Quetzalcóatl. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar de algo tan interesante que son las serpientes, tan estigmatizado, y que precisamente por ese miedo, ese desconocimiento, estamos impulsando este festival de las serpientes que ahorita vamos a platicar. Nosotros no somos los impulsores o digamos los creadores de este evento. Este evento del festival es un evento que lo inventó el herpetario Explora Reptilia, que está en Pachuca, Hidalgo, y una empresa que se llama Olmec. Ellos fabrican equipo de manejo y contención segura de serpientes. Ellos impulsaron hace ya 5 años el festival, pero vieron a bien de que era necesario abrirse a otras sedes, así que muy pronto empezaron a sumarse sedes, no sé, en Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Aguascalientes. El año pasado nos sumamos con nuestro primer festival y este es el segundo, entonces pues estamos muy contentos. El Festival Mexicano de las Serpientes, sede Aguascalientes, en los días, si no me equivoco, 25 o 26 de julio. Exacto. Dentro de unas semanas más. Me gustaría que empezáramos sobre todo esta plática para todos aquellos. Sé que son como dos vertientes de personas. Todas aquellas personas que a lo mejor le tenemos un poquito de miedo en general, víboras, serpientes, que ahorita vamos a ver la diferencia, que no es lo mismo víbora y serpiente. Y el otro, o la otra mitad de personas, o no necesariamente por 50-50, ¿verdad? Pero hay otras personas que están fascinadas con esta especie. Conozco gente que tiene en su propiedad, no quiero decir como mascota, yo creo que ahorita tú nos vas a informar bien cuáles son los requerimientos o cómo es que gente tiene en sus casas estas especies, pero hay gente que le tiene un gran apego, que están fascinadas con esta especie, y hay mucha ignorancia de otros tantos que le tienen pavor a la especie. No, a mí me gustaría que me platicaras y le platicaras a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Número 1, en México, ¿cuántas especies hay y cuántas son venenosas y cuántas no? Fíjate que es un tema bien interesante porque México es el país de las serpientes, para ser honesto, ¿no? Desde la parte cultural hasta la parte biológica. Me refiero a que en México existen cerca de 450 especies diferentes de serpientes, que incluyen pues todo, ¿no? Desde las venenosas, las no venenosas o las que tienen un veneno poco tóxico, ¿no? No peligroso para el ser humano, que también las hay. Y en un porcentaje mayoritario son las serpientes inofensivas. Aquí, para que la gente que nos escuche, que nos ve, lo tenga en la memoria, es por ejemplo los alicantes, las chirrioneras, las culebras de agua. Esos animalitos son totalmente inofensivos, no hay peligro para el ser humano. Luego hay este tema de que ya te mordió una chirrionera o ya te mordió un alicante, pues ya tienes que ir al hospital. No, esos animales no son venenosos. Ellos matan por otro método que es... ¿Y cuando es el ataque, por qué razón se da? Si llegaran a morder a una persona es porque estos animales se sienten agredidos, amenazados. Jamás van a morder las serpientes de manera, digamos, ellos automática. Ven un ser humano, van a atacarlo. No, jamás. Nunca ha ocurrido, no hay reportes de ello. Es, si yo quiero agarrarla, si yo quiero matarla, si yo, aunque quiera hacerle el bien, quiero ir a sacarla de mi domicilio, o voy en el campo y la veo y la quiero agarrar. Bueno, generalmente los animales no entienden que no queremos hacerle nada y nos pueden... Actúan por instinto. Actúan por instinto, ¿no? Entonces estos animales son inofensivos. Ahora, si nosotros estamos hablando de serpientes de cascabel o de nauyacas, cantiles, o de que estas son las serpientes a las que correctamente les podemos decir víboras, pero también se encuentran los coralillo, que no son víboras, pero son serpientes venenosas. Estos animales sí tienen un veneno suficientemente poderoso como para poder llevar al hospital a una persona, que también es importante de mencionar.
si una persona es mordida por una serpiente venenosa, hoy en día en México no debe de existir un problema. Vamos, no es que te muerda e inmediatamente mueras, sino que ya existen una gama muy interesante de antídotos, de fagoterápicos muy eficientes que son hechos en México, que ha salvado muchas vidas. El problema mayormente se da cuando una persona es mordida y está muy lejos de un hospital. No llega. No llega, o por alguna situación llega al hospital, pero el hospital tiene desabasto. ¿Hay personas alérgicas? Así como a las abejas que de repente te pueden picar y te dejan nada más una lesión pequeña, y hay gente que tiene reacciones alérgicas. ¿Se conoce de reacciones alérgicas con serpientes? Con serpientes. No tal cual, que a lo mejor, por ejemplo, pudiera ser, como decía hace unos minutos, hay serpientes que son venenosas como las cascabeles o los coralillo aquí en Aguascalientes, para que la gente lo tenga en la memoria. Serpientes no venenosas como chirrionera, alicante, como lo mencioné. Y hay otro grupo de serpientes que mencioné hace unos minutos que tienen un veneno muy poco tóxico, no es peligroso para el ser humano. Este tipo de serpientes, si te atacan, no necesitas ir ni siquiera Si acaso vas a sentir la molestia. Y es difícil porque sus colmillitos los encuentra, están hasta la parte de atrás de su mandíbula, mientras que las serpientes como las cascabeles o las coralillos tienen los colmillos al frente. Entonces son mucho más eficientes la mordida. Claro. Estos animalitos semivenenosos, que es como se llaman, se encuentran en la parte de atrás sus colmillitos. Entonces tienen que abrir mucho su hocico para poder dar la mordida. Se ha dado algunos casos en personas, pero realmente muy pocos casos ha llevado al hospital a alguien, y probablemente ellos, como su contenido del veneno no ha sido totalmente estudiado, probablemente algunas personas pudieran ser alérgicas, pero realmente no hay peligro. O sea, una persona que es mordida por una serpiente, la recomendación es siempre ir al hospital. Ahí el médico va a evaluar, va a entrevistar al paciente sobre qué fue lo que lo mordió, va a estar en observación, y si empieza a presentar algún elemento del cuadro clínico, entonces ya se aplicará algún antídoto. Oye, Ricardo, ¿el sector salud cuenta con antídotos para estas mordeduras? Sí, algo bien importante también mencionar es que en Aguascalientes no tiene un problema de salud pública sobre este tipo de casos. O sea, las personas pueden ser mordidas, pero no van a morir, precisamente porque es muy raro los casos de mordedura, y cuando son mordidos llegan al hospital y efectivamente tienen los fagoterápicos. No es un problema de salud pública, pero sí es muy importante mencionar en que las personas luego a veces saben mucho mitos y mentiras, de que, ¿sabes qué? Me mordió una serpiente, córtale, succiónale. En las películas. Lo de las películas, todo eso, o que se pongan un torniquete, que también hace mucho mal porque puede perder la persona la extremidad. Sí. En esos casos, la mordedura puede ocasionar, si es tratada adecuadamente, no hay problema, pero a veces por las acciones humanas, por el desconocimiento y la ignorancia, puede provocar que el cuadro clínico se empeore, ¿no? Entonces, ya no es directamente tanto la serpiente. Sin embargo, la recomendación que siempre les damos a la gente, y sobre todo ahorita en temporada de lluvias, es que si salen a campo, tengan mucho cuidado, váyanse con zapato cerrado, con pantalón largo, y que no anden moviendo piedras, no metan manos en lugares así, sobre todo los niños, ¿no? Que estén jugando, evitar algún tema de una posible mordedura, y recordar, si una persona es mordida, generalmente se debe a que la serpiente se sintió amenazada. Y probablemente en algunas ocasiones tú metes la mano queriendo sacar algo, no volteas. Exacto. Ya te mordió, porque a todos nos ha pasado con otros animales, inclusive hasta con las mascotas, que tú quieres y se sienten amenazados. Pero ¿y si no te das cuenta qué tipo de especie te mordió? Sí, es algo bien importante. Si una serpiente nos muerde, vamos al hospital, obviamente se va a poner en observación. Si la persona no presenta ningún problema, ningún síntoma, entonces seguramente pudo haber sido mordida por una serpiente inofensiva. Pero ya hay ciertos parámetros que puede ser, como ya si los observan los médicos, dicen,
se trata de Yo esto. me imagino que a la hora de ver la mordedura ya se tiene identificado, fue tal o cual especie. Inflamación, dolor. Por ejemplo, una cascabel, si te llega a morder, la inflamación es casi inmediata. A los 15 minutos ya tienes la mano más inflamada, la pierna, el dolor es muy intenso, las marcas de las mordeduras se notan mucho. En fin, esas cosas. Una coralillo, por ejemplo, tarda mucho más tiempo en presentarse el cuadro clínico, a veces hasta 8 o 10 horas. Por eso es importante estar en observación. Claro, ahí para evitar eso. Exactamente. Yo creo que con este Festival Mexicano de las Serpientes, muchas dudas se van a despejar. Exacto. Porque ya seguramente muchos como yo ya traigo una lista como de 10 preguntas. Te quiero preguntar cómo las distingo, de qué color son, cuáles son las características, están en Aguascalientes, en qué estados están, dónde es más probable y tal. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos tenemos tiempo para por lo menos contestar algunas de estas preguntas, claro que sí. Pero sobre todo recordarles que yo creo que sería muy bueno que nos diéramos una vuelta a este festival para conocer más acerca de esto, para adentrarnos en el tema, porque se van a incluir talleres, habrá pláticas, habrá exposición fotográfica y muchas cosas más. Pero bueno, se los platico después de la pausa. Con nosotros está en este momento Ricardo Herrera Morfín, biólogo, y bueno, pues vamos a seguir platicando de víboras y serpientes cuando regresemos en Presumiendo México Te Informa y Te Informa Bien. ¿Cómo despierta México? Así despierta México. Descúbrelo en Y continuamos aquí en Presumiendo México Te Informa, un tema muy interesante de verdad, porque más allá de ese mito de que víboras, serpientes o indistintamente nosotros creamos que son un peligro, la realidad es que estos animales son más fascinantes de lo que nos hemos dado cuenta. Y creo que esa sería la palabra, exacto, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que diste en el clavo. Más allá del miedo está el respeto, porque yo cuando doy mis cursos, nosotros como proyecto damos talleres desde niños de preescolar hasta universidades, colonias, comunidades rurales. Y yo les digo, es muy distinto el miedo al respeto. Yo les tengo un profundo respeto a estos animales. Miedo ya no, pero sí un profundo respeto. Y de hecho de eso se trata el festival. El Festival Mexicano de la Serpiente está pensado en la sede aquí de Aguascalientes que sea muy empático con la gente. O sea, que la gente, si tiene dudas, lo que platicábamos hace ratito, sobre qué pasa, o sea, qué tipo de serpientes hay, cómo se llaman, cuáles son venenosas, cuáles no, esa parte cultural. Entonces, vamos a tener en nuestro festival varias cosas. Lo primero, vamos a tener conferencias. Y las conferencias son de primer nivel. O sea, estamos invitando biólogos, veterinarios, arqueólogos, para ser honestos, un poco más biólogos que otras profesiones, porque somos los que trabajamos más con estos animales. Sí. Y en el caso de los invitados biólogos, tenemos doctores que van a dar conferencia. Por ejemplo, de bote pronto se me viene a la mente una eminencia que es el doctor Aurelio Ramírez Bautista. Él es una leyenda viviente, ya no solamente decirlo que sabe mucho, sino es una leyenda viviente del conocimiento de la herpetofauna mexicana. Cuando me refiero a la herpetofauna me refiero a anfibios y reptiles donde se encuentran las serpientes. Él es una leyenda viviente y aceptó venir con nosotros a dar una plática, ¿no? Que es algo que nos sentimos muy contentos y muy honrados. Pero sí vamos a tener también un médico de humanos, el doctor Jorge de León, que él es un urgenciólogo que viene desde Tamaulipas y que yo conozca es el urgenciólogo, el médico más capacitado para casos de mordeduras de serpientes. Es probablemente uno de los que más saben. Entonces nos van a despejar muchas dudas si asistimos. Exacto. Precisamente de lo que estábamos hablando antes del corte. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos si fue o no fue? Y creo que también otra cosa interesante, yo creo que si asistimos a este festival con las especies que ustedes mostrarán, que desconozco si son especies es decir, ¿tendrán especies vivas? Sí, algo bien porque luego hay controles por parte de las autoridades. Fíjate que tenemos algo bien importante que mencionar. El Parque Rodolfo Landeros, que es donde vamos a tener la sede,
nos mandó una notificación en que no sería posible tener ejemplares vivos durante el festival. Esto se da y lo entendemos muy bien porque ellos, si se acuerda todo el público, tienen mucha fauna silvestre en sus instalaciones. El zoológico, tienen también algunos decomisos que luego las autoridades los llevan para resguardo. Entonces, para evitar contaminación cruzada, que es lo que el término correcto, de que a lo mejor la serpiente que entra nueva tiene algún bichito que puede dañar a las que están ahí o al revés. Entonces, para evitar eso nos dijeron no podemos tener ejemplares vivos y lo entendemos. Entonces, muchas personas pueden decir, híjole, van a tener un montón de serpientes. Lamentablemente, para este festival no lo vamos a poder tener. Sin embargo, lo vamos a compensar con mucho conocimiento, con invitados como los que estoy mencionando, talleres, con exposiciones fotográficas, con exposiciones de arte. Y un adelanto, nosotros al ver que no vamos a poder tener ejemplares vivos, estamos trabajando, y esto es ya les avisaremos a todos para que conozcan, vamos a montar una exposición de serpientes vivas en otro sitio en unos pocos meses más adelante, como para compensar esta situación. Entonces, si nos pueden buscar como Crótalos Quetzalcóatl de nuestras redes sociales, vamos a estar notificando eso porque sí, efectivamente, el tema de las serpientes sería genial poderlas ver ahí vivas, pero por cuestiones de bioseguridad precisamente lo evitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, de los talleres vamos a tener un taller que es padrísimo, que lo da una bióloga viene de la Ciudad de México, que nos va a venir a explicar qué hacer y qué no hacer en caso de mordedura de una serpiente venenosa. Muy importante. Como tal, muy importante, ¿no? Saber qué vas a hacer. A ti te mordió, te voy a explicar paso a paso qué debes de hacer y más importante, qué no hacer para que tú cuando llegues al hospital, la seguridad de que tengas un desenlace positivo se dé. Vamos a tener un buen abordaje, un buen abordaje de eso. Vamos a tener talleres de ilustración, talleres de escultura, todo enfocado con el tema de la serpiente. ¿Tú que vas a tener hasta algo de artesanías y demás? Sí, vamos a tener una área comercial, una zona comercial en donde vamos a invitar, o ya están invitados un montón de artesanos locales. Algunos vienen incluso también de afuera de Aguascalientes, de otras partes de la República, que traen desde playeras, desde dijes, cosas. Toda la parafernalia relacionada con todo eso, ¿no? Entonces estamos abordando varias cosas, exposiciones de arte, mencionarlo muy, muy rápido. Nosotros hicimos un vínculo con el Bachillerato de las Artes y Humanidades, José Guadalupe Posada, y ellos fuimos a darles un taller, una plática sobre la importancia de las serpientes. Los chicos quedaron fascinados y como resultado de ese taller están creando ahorita lo que son trabajos artísticos, desde pinturas, esculturas, dibujo. Entonces ¿tienen una muestra? Exacto, vamos a tener una muestra de los trabajos de los muchachos, vamos a montar ahí una galería. Entonces vamos a tener exposiciones de fotos de serpientes de Aguascalientes, vamos a tener esta parte de la exposición de arte, la parte comercial con los artesanos, las conferencias que son cerca de 20 conferencistas de super primer nivel y los talleres que están increíbles. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo titánico y sobre todo más importante, sin costo. O sea, nosotros es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Ahora sí que lo único es que la gente pague el boleto del parque, que eso sí es algo la entrada. La entrada, pero todo lo demás es gratuito. Eso todavía está. Lo mejor lo dejaste para el final. Exacto. Va a ser pleno verano. ¿Qué hacemos con los niños? Podemos ir, informarlos, los adultos también. Creo que para todo el público es un evento muy importante. Nos quedan 5 minutos. Sí. Tú hablabas que viene una persona muy reconocida, bueno, todos sí, los ponentes son expertos en el tema, pero viene un arqueólogo. Me gustaría que en pocos minutos nos recordaras a todos los mexicanos, esto es Presumiendo México, la gran importancia en nuestra cultura de no sé si sea en este caso, serpiente, y recordarnos que no todas las víboras son venenosas, sí, creo que es lo que aprendí hoy, las serpientes no, y que si vemos una de estas especies tenemos que protegerlas porque forman una parte muy importante no solamente de nuestra cultura, sino de nuestro ecosistema mexicano. Sí, exacto, efectivamente. En el tema de las serpientes, por terminología, las serpientes es un término general. Cuando hablamos de serpientes son todos estos animales. Y cuando hablamos de víboras son exclusivamente un grupo de animales que son venenosos, que pertenecen a un grupo o una familia, una partecita
que son la familia Viperidae, que son serpientes venenosas, donde están las nauyacas, cantiles, serpientes de cascabel y demás, ¿no? Entonces, en la parte cultural es importantísimo esto. Tenemos al arqueólogo, pero también vamos a tener de invitado a una persona que es miembro de un grupo de tradición. Es una persona que conoce muchísimo sobre las culturas precuautémicas, así lo llaman ellos, o prehispánicas para nosotros, y él nos va a venir a platicar qué visión tenían nuestros ancestros sobre las serpientes y otros reptiles, que dista mucho de lo que tenemos actualmente. Para nosotros son animales, alimañas que tenemos que matar, sacrificar, y para ellos eran deidades, tal cual, ¿no? Tan es así que si los invitamos a la gente que quiera hacerlo, a hacer el ejercicio, busque en Google, así tal cual, serpientes en el mundo prehispánico, y se va a sorprender. No hay una sola cultura en toda Mesoamérica que no tenga ahí un elemento de las serpientes o una deidad, como es el caso de Quetzalcóatl, que nosotros de ahí jalamos el nombre de Crotalus Quetzalcóatl. Entonces, las serpientes son fundamentales para los mexicanos desde el aspecto cultural, desde ahí, que fue un poquito olvidado por el tema de la conquista y demás, lo queremos retomar. Pero también desde el aspecto biológico. Caray, las serpientes son fundamentales en los ecosistemas mundiales y en los ecosistemas mexicanos. Si desaparecen muchas especies de serpientes, existiría un tal nivel de desequilibrio que afectaría sí o sí al ser humano. Entonces, simplemente, las serpientes son cazadoras, ninguna se alimenta de materia vegetal ni nada, todas son cazadoras, y eso nos hace pensar que estos animales entonces controlan a otros que se pueden convertir en plaga. Ejemplo, los roedores. Los roedores pueden acabar con campos de cultivo completos y transmitir enfermedades. Se convierten en plaga. Se convierten en plaga. Entonces, gracias a las serpientes, no solamente a los roedores, sino a aves. Hay serpientes que comen serpientes también, que se autorregulan. Hay serpientes. Entonces, esa frase de que víbora no come víbora no es cierto. Es cierto, claro que es cierto. Biológicamente hablando ocurre. Entonces, es bien interesante. Lo que nosotros queremos con este festival es que la gente aprenda así, tal cual. No hay que rebuscarle mucho las palabras. Luego me preguntaban, ¿qué es lo que buscas con el festival? Que la gente aprenda cosas que no sabemos. Y ya por último, me gustaría que invitaras a todo mundo que de hoy en adelante veamos a estas especies con otros ojos, sobre todo, como decías tú, con respeto. Si las vemos, hay que dejar, si no están haciendo absolutamente, no son ningún problema, hay que dejarlas seguir su camino. Si nos las encontramos en nuestra casa, ¿qué tendremos que hacer? Porque se da el caso. O en el rancho, o te la encuentras, te quedas por ahí varado en algún lugar en el campo, ¿qué es lo que hay que hacer? O en un lugar suburbano. Sí, en el caso de que encontremos alguna serpiente en nuestro domicilio, se pueden comunicar a bomberos, a Protección Civil, o nos pueden buscar nosotros directamente en Crotalus Quetzalcóatl, en Facebook, en Instagram. Igual puedo dejar mi número, 449-717-1366. Se pueden comunicar con nosotros. Nosotros somos parte de una red de biólogos que estamos haciendo rescates. De repente, entró una serpiente a una casa, mandamos a alguien. Si nosotros estamos ocupados o si estamos cerca, vamos, lo retiramos y obviamente no hay que matar, ¿verdad? No hay que matarlas de preferencia, porque muchos casos de mordeduras se dan cuando queremos matar a las serpientes, porque las serpientes se van a defender, pero también porque queremos hacer conciencia de que estos animales no son los malos del cuento, son unos animales incomprendidos que desconocemos totalmente, y que es paradójico que los mexicanos, que México, nuestro país, es el país de las serpientes, los mexicanos sepamos tan poco de ellas. Pero bueno, esa es una buena oportunidad. Entonces vamos a recordarles que es 25 y 26 de julio en el Parque Rodolfo Landeros, totalmente gratuito este Festival Mexicano de las Serpientes. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante la plática, muy interesante. Y pues muchas felicidades a la asociación por estar haciendo esta labor que creo que es muy bonita y fascinante. Sí, súper apasionante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y los esperamos a todos. Muchas gracias. Esto ha sido Presumiendo México, te informa y te informa bien. Hasta la próxima. México de mis amores.